tu familia caminen so that you and your en la family may bendición walk in que the Dios blessing ha that preparado God has para su prepared iglesia. for His church. ¿Cuántos están en victoria en esta mañana? A ver. How many of you are overcomers this ¿Cuántos morning? están en victoria en esta mañana? How many of you are Okay. overcomers? How many are in victory this morning? Hoy tengo un tema muy interesante I have a very interesting topic for today. y creo que es un tema que vamos a aprender todos. And I believe all of us are going to be Lo learning, necesitamos. and we need it. Y yo creo sinceramente que Dios está haciendo en este año, en esta temporada, una revolución a nivel de la iglesia. And I feel that in this season, God is bringing a revolution to the church. El punto es que, con el debido respeto, hemos perdido el interés por las cosas de Dios que son reales a nivel espiritual. But sometimes I just feel, with all due respect, that we have lost the interest in God's things that are real. Y solo nos interesa de Dios lo que Dios puede darnos o ayudarnos en momentos específicos. And we're just interested in what God can give us in a specific moment. Y no es un statement no es un statement agradable, And this is not a very pleasant statement, pero es una realidad, es una verdad. but it is a reality in our lives. It is a truth. Y con esta pandemia, ¿qué pasó? And with all the pandemic, La fe de muchos se ha debilitado, el temor ha crecido y las iglesias se han vaciado. many have lost their faith, fear has increased, and churches are now empty. Y les voy a decir algo, esto sencillamente es parte de lo que tiene que vivir la iglesia que proféticamente participa en los últimos tiempos. And I want to tell you one more thing, and this is just something that the church that participates in the prophetic things of God has to go through in these times. Y nosotros como remanente de Dios, como entendidos de Dios de los tiempos, como escogidos de Dios de las generaciones, Because we are the remnant of God. We are the chosen one of God in this generation. tenemos que tener claridad de las cosas que están pasando. We need to have understanding of the things that are going on. Para ser bien bold, en español, bien osados y bien definidos Because we need to be bold and we need to be determined en estos tiempos in this para poder time. hacer una diferencia. Because we need to make a difference. Les voy a dar un ejemplo. Ahorita mismo, a nivel de la educación, y estoy hablando a nivel nacional, se está peleando la inclusión de la enseñanza de la familia alternativa en todo el país. For example, we know that the educational system in the U.S. Across all of the United States is trying to include a special agenda of sexual orientation education for our children in the public system. Y eso va a afectar no solamente a tus hijos, sino a los hijos de tus hijos y las generaciones que vienen. And that will affect our children, our children's children, all and the generations to come. Y todo esto porque la maldad se ha aumentado, todo esto también porque la iniquidad ha crecido. In all of this, because we know that iniquity has increased. Y nosotros tenemos que estar aware, tenemos que estar atentos a estas señales, porque estas señales son de los últimos tiempos. And we need to be aware of all these signs because these are signs of the last times. Y tenemos que hacer una diferencia. And we are called to make a difference. Pero para hacer una diferencia tú te tienes que parar enfrente de toda una maquinaria que establece una sociedad. But to make a difference, we are going against a whole system that is established in our society. Ahora, nuestra actitud y nuestras acciones no están basadas solamente en pensamientos que son parte de mi personalidad, So, you know, our attitude is not based on my personality or my thoughts, my mindset, sino que debe estar basado en lo que la palabra de Dios traza. but our attitude needs to be based on what the Word of God tells us. Y cuando nos encontramos en ese dilema, en esa disyuntiva, And when we are in the middle of that crossroad, entonces vemos como que las cosas no parecen muy bien, muy buenas. then things don't look too good. ¿Por qué? Porque tengo que tomar decisiones radicales. Because now I have to make radical decisions. Y esas decisiones radicales deben salir de aquellos que tienen un entendimiento correcto
específicos de la palabra de Dios. And those radical decisions can only come out of people who have a clear understanding Entonces of the déjame Word of God. decírtelo de esta manera. So let me put it this La way. palabra de Dios es tan importante en tu vida como hijo de Dios escogido en generaciones como estas, The Word of God is so important in your life, is as important in your life as a chosen son and daughter of God in this generation. para que en los momentos o porque en los momentos en que tienes que tomar estas decisiones, Because when the moment comes where you have to make these decisions, la plataforma sobre la cual tú tomas la decisión y vas a caminar es la palabra de Dios. the Word of God will be the platform upon which you will make those decisions. ¿Y por qué, pastor? And why, Pastor? Porque la palabra de Dios no cambia. Because the Word of God does not change. Hoy voy a hablar de eso, And we're going to be que talking es about that parte del today. tópico, del tema. That's part of our Pero quería theme decírselo, today. ¿sabe por qué, mi amado? Porque necesitamos empezar a entender que tenemos que empezar a tomar decisiones radicales en nuestra vida Because como this, iglesia. this is the time that we need to start making radical decisions as a church. Así como fue con Pablo, así como fue con los discípulos en los tiempos de Jesús, hubo momentos radicales, hubo momentos en que ellos tuvieron que ser vida o muerte. During Jesus' times, there were also moments for radical decisions between life and death. Escuchamos, leemos y vemos en las películas el asunto de los cristianos que los tiraban a los leones. You know, when we read the stories about how they died, they were persecuted. Nosotros ni siquiera eso hemos pasado todavía. We have never even been through something like that. Pero ¿saben qué, mi amado? Existen países donde los cristianos tienen que tomar decisiones radicales de vida o muerte diariamente. But you know what? There are countries nowadays where people have to make radical decisions every day, life and death situations, Donde just se because they're paran Christians. en la puerta de su casa y le dicen, si tú eres un cristiano te quemamos con todos tus hijos adentro. When they're threatening them that I will burn you and your whole family if you declare you're a Christian. Y no estoy hablando de los tiempos de Jesús. And I'm not No estoy talking about hablando de los Jesus' tiempos times. romanos cuando Roma dirigía toda esta parte del hemisferio europeo. And we're not talking about times of the Roman Empire. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del día de hoy en India, We're talking about today in India, en África. in Africa. Y toman decisiones radicales. And they need to make radical decisions. Esto no nos está pasando a nosotros. This is not happening to us. Y espero que no nos llegue a afectar de tal manera como está afectando en los países de Asia. And I hope it will never affect us the way it affects those continents, like Asia. Pero mis amados, quiero que entienda que usted en ciertas cosas tiene que empezar a ser radical y a entender que Dios lo ha llamado a ser parte de algo totalmente diferente. But it's my purpose for you to understand that you need to start being radical because you have been called to something really different. No estoy hablando de cómo te vistes, no estoy hablando de qué te pones, Yeah, I'm not talking about how you dress, what things you wear, estoy hablando de lo que crees y de lo que piensas. but of your beliefs and what your thoughts Porque lo que are. tú crees y lo que tú piensas, eso es lo que va a dirigir tu vida. Because what you believe and what you think, No es el that is Gucci going to que te guide your pones. life. It's not what you wear. No es el Nike que usas. Not your Nike no. shoes. Eso refleja tus gustos. That just reflects your taste. Pero cuando te toca tomar decisiones radicales, But when the time comes to make those radical allí es decisions, cuando comienza realmente a definirse la vida. that's when life is really defined. ¿En qué creo? What do I believe in? Y qué bueno que la creencia provenga de la palabra de Dios. Oh, and it's so good when your faith comes from the Word of God. Hoy voy a hablar acerca de la palabra de Dios. Hay tres cosas importantísimas que en Jesús se cumplió en esta tierra. So today I will be speaking about the Word of God and three very important things that were fulfilled in the person of Jesus. Y a su misma vez, Jesús representa para cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, And Jesus also represents for us as Christians, as children of God, la directriz como ejemplo que nosotros tenemos que tener en esta vida. He represents the direction as an example of what we should do in our lives. Ahora, quiero que usted entienda que estas tres cosas que voy a hablar son totalmente divinas, espirituales. So please understand that we will be talking about three things that are completely divine, spiritual, Y que tienen una injerencia a nivel del reino de Dios impresionante. and their importance is for the kingdom of God.
lo que voy a hablar pertenece al cielo. So what I am going to share today belongs to heaven. Pertenece a planes divinos que han sido bajados a esta tierra Divine para que plan- tú y yo podamos vivir una dimensión diferente. Divine plans that have been downloaded to this earth so that you and I can have a different life Y estas tres cosas And these que se three cumplieron en Jesús that were fulfilled in y que fueron Jesus bajadas por Cristo a esta tierra and that Jesus downloaded to this earth para asegurar nuestra vida aquí en la tierra conforme a lo que Dios tiene para nosotros, to assure our life here and what God has for us on this earth es número uno, are number one, la gracia the grace. a través de su sangre, Grace pagando through el his precio, blood. nos hizo entrar a un nuevo pacto. Because he paid the price and he entered us into a new covenant. Yo hablé un poquito de eso ahora en Semana Santa. During Holy Week, that was something that we were sharing. Cómo la sangre nos marca, cómo la sangre nos da entrada y abre unas puertas dimensionales a nivel del espíritu para poder participar de los planes de Dios en esta tierra. Remember, during Holy Week, we were learning that we are marked by the blood of Jesus, but also that blood opens doors of opportunities in our lives. Pero lo segundo es la palabra. But the second thing is the word. Hoy voy a hablar un poco acerca de eso. So that's what I'm going to be sharing about. Y la tercera cosa es el nombre, que es sobre todo nombre. And the third thing is his name, which is above all name. Hoy esta alabanza estuvo dedicada al nombre de Jesús. So today, the worship is incredible. It was geared towards the name of Jesus. Y el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo ahí, Hernán, lo que vas a enseñar ahora es parte de lo que quiero que mi iglesia aprenda para que tome conciencia de esas cosas celestiales que les he dado y regalado a través de la gracia para que vivan esas dimensiones maravillosas que yo quiero que vivan. So God was telling me, son, what you're going to be sharing is so important because these are the things that I have given to my church because of my grace so that they're able to live the spiritual things that I have planned for them. Así que son la gracia a través de la sangre, el nombre y la palabra. So we have grace through his blood, we have the name, and we have the word. Ahora voy a dedicarme hoy a la palabra y próximamente vamos a hablar del nombre. Porque el nombre es el que se dio sobre todo nombre. So today we're going to be focusing on the word. And later on, we will share about the name that's above all names. Este nombre no es cualquier nombre. Because this is not any name. Y allí vamos a centrarnos en esa enseñanza. And then we will focus Porque on usted that tiene que teaching. conocer la especialidad del nombre. Because you need to learn the specialty of the name. Tiene que conocer el poder que respalda el nombre. And the power that backs up that name. Y la autoridad que tiene el nombre. And the authority that that name has. Y cuando usted comprende eso, And when you es understand that, totalmente that's diferente. completely No me voy a different. adelantar a esa enseñanza. So we will not go into that today. Vamos a centrarnos aquí, en la palabra. But we will focus today on the word. Ahora, voy a hablar por lo menos unos 4 puntitos en esta mañana que tienen que ver con la palabra y cómo nosotros tenemos que empezar a conocer de Dios a través de ella. So I'm going to focus on 4 things this morning that I'm going to share and how we need to start knowing God through his word. Preparando esta enseñanza, le pregunté al Señor, Padre, pero si todo el mundo entiende eso, y me dijo, no todo el mundo lo entiende. So when I was getting this teaching ready, I was telling the Lord, but everybody understands that. And he says, no, not everybody does. No todo el mundo entiende lo que mi palabra significa, Not everybody understands what the meaning of my word, lo que mi palabra es what my word is, y lo que mi palabra produce. and what my word produces. Y algunos sencillamente por tenerlo escrito como un libro, que es la Biblia, And some people just take it like as a written book, the Bible. sencillamente lo leen como un libro, They just read it as a book. pero no han entendido el poder que hay en la revelación de lo que yo a través de esas palabras quiero comunicarles a ellos. But they have not understood the revelation that I can bring through that written word. Y tenemos un entendimiento totalmente, escúcheme, totalmente apartado
de lo que en las riquezas de la gracia Dios quiere darnos a través de su palabra. And we have a completely distorted understanding from what God really wants to give us, because the Bible says he has riches for us in his word. Pablo nos enseña, y cuando él le enseñaba a Éfeso, nos deja ver allí, a través de esa enseñanza, cómo él le pide a Dios que abra los ojos del entendimiento y la sabiduría de los cristianos que pertenecían a Éfeso. When Paul wrote to the Ephesians, he said, God opened the eyes of their understanding Para que comprueben so that they may prove cuál es la riqueza que él tiene para nosotros y cómo nosotros debemos a través de ellas caminar en esta vida. so that they may know the riches that I have for them, and for us to be able to walk in those riches on this earth. Y por eso quiero, mi amado, que usted preste oído y atención a lo que vamos a enseñar hoy. So please pay attention, Porque lo que le voy a enseñar contiene riqueza. because what I'm going to teach you Lo que voy a today enseñar es parte del tesoro que Dios ha dejado en esta tierra. is part of the treasure that God has left on Lo this que le earth. voy a enseñar hoy tiene que ver con su vida ahora y con las generaciones que It vienen. has to do with your life today and the generations to Lo que le come. voy a enseñar ahora tiene que ver con el poder de Dios en tu vida. It has to do with the power of God in your life. Y tiene que tomar conciencia de que la palabra de Dios, lo que le voy a enseñar hoy, esta enseñanza puede transformar su vida de la noche al día. And learn that what I'm going to teach you today can change your life like night from day. ¿Por qué, pastor? And why? Why, Pastor? Gracias por preguntar. Thank you for asking. Porque la palabra de Dios es la base de todo en esta tierra. Because the word of God is the foundation for everything on this Voy a earth. repetir eso. La palabra de Dios es la base de todo. The word of God is the foundation for everything. No solamente la iglesia. It's not only the church, Es la base de todo lo que ves. of everything that you Es see. la base de todo lo que sientes. Is the foundation Es la of base de everything todo you lo que see, tocas. everything you touch, Es la base de la tierra en que caminas. on the earth that you're walking Pero on. si tú no has entendido todavía eso, But you have not understood tú that, estás lejos then you're far de probar las riquezas de la gracia. of tasting the riches of His Porque la glory. riqueza de la gracia también está basada en lo profético de la palabra de Dios. Because the riches of His glory are based in the prophetic of His word. Pero si ni siquiera entiendes que lo que tú tocas, que lo que tú ves, But if you don't even understand what you can touch and see fue hecho por la palabra. was done by the Y lo word. repito, fue hecho por And la I palabra. repeat it was done, it was made by the Fue word. hecho por la It palabra. was made by the word. Quiere decir que cuando usted se para en las mañanas, cuando usted se acuesta, cuando usted respira el aire, cuando usted ve el sol, It means that when you wake up in the morning, when you go to bed at night, when you smell the air, breathe the air, and you watch the sun, usted está recibiendo una demostración de que la palabra de Dios es real en esta tierra y puede ser tan real como esta tierra en tu vida. you are receiving a manifestation that the word of God is real, and it can be as real as the earth that you're seeing and watching and touching. Por eso tenemos que tomar conciencia de que la palabra de Dios no es cualquier libro, So we need to be ni proviene aware del libro. that this is not just any book, and it just not just comes from a book. Representa algo en esta tierra. The word of God represents something on Porque this el earth. Espíritu Santo los guió para que pudieran recopilar esto, Because the Holy Spirit guided these men to write this down, para que por generaciones de generaciones de generaciones de generaciones de generaciones so that generation by generation by generation, se supiera we would know que hay un Dios en los cielos that there is a God in heaven, que habló en el pasado, that He spoke que in the habla en el past, presente He speaks y que today, todavía sigue hablando para el futuro. and now He will speak Pero into tú your estás future. incluido en esos But planes. you are included in Y those tú eres plans. el David de And hoy. you are today's David. Oh, Santo Dios, tú eres la Rebeca, la Ruth You are Rebecca and the de Ruth of estos today, tiempos. of this time. Y solamente Dios quiere que estés atento a sus palabras And God only wants you to be attentive para to His empezar a word, caminar en las dimensiones que Dios quiere. so that you can actually walk in the dimensions He has for you. You understand that? ¿Lo entienden? ¿Me hice entender? We take lightly the word of God. Y tomamos la palabra de Dios ligeramente. We believe more. Whatever word from every person Creemos más a la palabra de cualquier persona
que la de Dios. than God's word. Un noticiero sale, habla, tú crees. The news comes out, they speak, you believe. El pastor se para en un púlpito, lee la palabra y tú lo dudas. The pastor stands in a pulpit, he reads the word, and you doubt. ¿Usted cree que eso es correcto? Do you think that is right? Pero el sistema te ha enseñado But the a que system has taught you. desconfíes de los pastores, pero confíes en el noticiero. The system has taught you to not trust the pastors, but trust in them, in the system. Mi propósito hoy es destruir eso en sus mentes So my purpose today is to destroy that in your y mind colocarlos a ustedes en el lugar correcto donde Dios los quiere, and to place you in a place that God wants you to be. refiriéndome al entendimiento y a la creencia del corazón And I'm referring to the understanding and the belief that you have in your heart, para comenzar a caminar las dimensiones que Dios tiene. so we can walk those dimensions that God has. ¿Cuántos creen que Dios no es mentiroso? So how many of you believe that God is not a liar? Entonces, miren lo que Dios dice, So look at what God says. que hay cosas reservadas That there are things that have been reserved, que ojo that eyes have no not vio seen, ni oído and ear has not heard. para los que le ¿qué? For those who what? Los que le aman. Who love him. Entonces la pregunta es, So the question is, si tú amas a Dios, if you love God, ¿qué debes estar esperando? what should you be Si expecting? la palabra de Dios, If the word of God que no es mentiroso, that does not te lie dice que hay cosas tells you that there are que things todavía tú no has experimentado, that you have not no has experienced, visto con tus that ojos, you have not seen no with has your eyes, oído con tus oídos, not heard with your y ears, son cosas nuevas que Dios tiene para ti, new things that God has for you. para la iglesia. For the church. Y cuando habla de iglesia, And when he says habla de ti, church, he's talking habla about de you, tus hijos, your children, habla de tus nietos, your habla de tu grandchildren, familia. your family. O sea que hay cosas todavía So there are que Dios things en su poder that God in his y en power su trono tiene para que and in tú y his yo throne, he has for tengamos you una dimensión de vida totalmente insospechada por and me, nosotros. so that we can live that Le puede dar un aplauso al unsuspected Señor fuerte dimension por of eso. life. Esto es impresionante. Cuando yo comencé a entender esto en mis inicios, This is amazing. When I started understanding this in the beginning of my walk with God, yo creí la gracia. I believed in the grace of Yo the nací Lord. en una iglesia cuadrangular, I was born in a fourth square church. era una iglesia muy hermosa, Beautiful. autoridad espiritual, There was a lot of spiritual authority in pero that no church. tenía una revelación de la gracia. But En there su was no totalidad. revelation of the grace in that church. Y recuerde que nosotros no solamente recibimos a Cristo para ser salvos, And remember that we received Jesus not just to be saved, sino para ser transformados. but to be transformed. La salvación es el principio de la transformación. Salvation is just the beginning of transformation. Pero a veces nos quedamos en eso. But sometimes we just stay Entonces, there. cuando Dios me revela la gracia So when God brings a revelation of grace to my y life, entiendo que yo no tengo que hacer obras para ser salvo, and I understand that I don't have to do works to be saved, sino porque soy salvo es que hago las obras, but because I'm saved, I do works. mi mente comenzó a, wow, My mind was just blown. porque ahora esa revelación me trae una dimensión totalmente diferente para yo poder caminar en ella. Because now that revelation brings me to a whole new dimension so that I can walk in them. Ya yo no tengo que estar, tú sabes, preocupado porque de pronto se me salió una palabrita o hice algo o el pensamiento. Now I don't have to be worried because maybe as curse word slip or I have this thought. No. Porque la sangre de Cristo Because the blood of Jesus y su misericordia and God's mercy operan sobre mi vida diariamente. works in my life daily, Diariamente. every day. Y escúcheme, And listen, eso es lo que estamos enseñando últimamente y que mi esposa And this ha is traído what en revelación a la my iglesia. wives has brought in revelation to the Porque church. cuando usted no entiende esa palabra, Because when you do not cuando understand no that tiene word, esa revelación, and when you don't have that el revelation, enemigo se puede parar en las cortes the celestiales. enemy will go to the heavenly courts. ¿Y sabe qué hace el enemigo? And you know what the enemy is Te going to do? acusa. He's going to accuse you Y te acusa. and accuse you. Y como tú te sientes culpable And todavía, because you still feel guilty y tú no has llegado antes a la corte celestial a pedir por arrepentimiento. and you have not come to the heavenly courts with Entonces el repentance, enemigo llega a pedir por juicio sobre tu so the vida. enemy comes because he wants you hang. He wants a sentence over your life. Diga conmigo, Dios es
Can you say with me, Pero dígalo fuerte, diga, Dios es God como is su palabra es. like His word is. God is like His word is. Y su palabra es lo que Dios es. And His word is what God is. Me puse a investigar un poquito en el diccionario So I went to the dictionary lo que significaba palabra. ¿Cuál and es I el did significado a de la research palabra? on the word word. Y esto fue lo que encontré. This is what I found. Una palabra es un vocablo, una voz, una expresión. A word is an expression. It is a voice. Etimológicamente, el término deriva del latín parabola. It comes from the Latin parabola. Y desde la lingüística, Parable. la palabra es parabola, sí. Sí, parabola. Y desde la Parábola. lingüística, la parábola, se parece a los barranquilleros, parábola. Pero que de ahí viene. Parábola. Parabola. Revelation. Viste, una revelación a los barranquilleros aquí hubo hoy. Desde la lingüística, la palabra es una unidad léxica formada por un sonido o un conjunto de sonidos articulados. Okay, so from a linguistic point of view, it is the formation of a sound or a group of sounds that you articulate. Should I Sí. continue? And that you can associate to certain senses, and it possesses a grammatical category. Quiere decir que sencillamente el diccionario lo está refiriendo o definiendo como una unidad que proviene de una persona formada por un conjunto de elementos que dan o producen un sonido. So basically, what the dictionary is saying is one person has a group of sounds that put together communicates a thought. Pero eso no, esa expresión no está al azar, está ligada a los sentimientos, a las emociones, a lo que esa persona es. But it's not like a random sound, because whatever the person is uttering is linked to his feelings, to the person's heart, to their mind, to their thoughts. O sea que una palabra como tal sola no puede existir sin la persona o el ente que lo comunique o que la diga o que la exprese. In other words, a word alone by itself will not exist. It has to be linked to a person who's expressing that word. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque Why am I explaining this? aún la definición gramatical Because o etimológica even the etymology of the word, the definition, está reforzando lo que quiero enseñarles hoy. is reinforcing what I want to teach you guys today. Escúcheme, mi amado, Dios no es Dios de muertos. Because God is not God of dead Dios people. es Dios de vivos. He's a God of people who are Y la Biblia me alive. enseña que Dios habla hoy porque Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. And the Bible says that He still speaks today Su like He voz spoke yesterday. no se ha apagado. His voice has not been Su silent. palabra no ha His muerto. word is not dead. Escúcheme, Él está vivo He's alive y su palabra está viva. and His word is Y alive. tenemos el privilegio. And we have a privilege. Tenemos el privilegio. We have a privilege. Tenemos el privilegio We have a privilege de recibir esa palabra, of receiving that de word tomar esa palabra. and take that Y word. recuerde que esa palabra And remember, que sale del individuo that word that comes es out como from ese the individuo person es. is like the person Por eso, is. la palabra de Dios para ti That's why the word of God for you contiene la dimensión de poder que Dios tiene. contains God's Oh, santo dimension Dios. of power. La palabra de Dios para ti The word of God for you contiene, y fíjense que no estoy diciendo debe contener, no, porque a pesar de ti o de mí, todavía sigue conteniendo. and I'm not saying the word of God will contain or should contain. I'm saying Contiene la it sabiduría, contains the wisdom. contiene el poder It contains the power de todo lo que Dios es. of everything that God Y is. cada vez que una palabra sale de la boca de And Dios, every time a word comes out of the mouth of God, sale con ese poder, it comes out with that power. sale con esa It revelación, comes out with that revelation. sale con lo que Dios tiene para nosotros. And with everything that He has for you. ¿Muy profundo? ¿O lo está entendiendo? Hay unas características de la palabra de Dios So the word of God has certain qualities que son las que quiero comunicar
And this is what I want to share with you. Y que espero que esto traiga transformación a tu vida. And I want this, and it's my expectancy for you to be transformed by this revelation. Esto lo comencé a comprender cuando fui padre. So I started understanding this when I became a father Y tuve hijos. and I had kids. Porque tú puedes estar casado, pero todavía no eres papá. Because you can be married and still not be a dad, right? Y comencé a entender varias cosas con referencia a la paternidad. So I started understanding things related to fatherhood or paternity. Y lo comencé a entender cuando ya tuve la experiencia con mis hijos diferente a la experiencia que tuve con mi padre. And I began to understand this when I started my personal experience with my children. That was so different from the experience that I had with my own dad. La palabra tiene el poder The word has a power de crear. of creation. Y tú puedes crear And you can create bendición blessing o puedes crear maldición. or curse. El Señor me llevó inmediatamente cuando nos creó. And the Lord took me to the moment where we were created. Adán fue creado, no fue engendrado. Because Adam was created, he was not conceived. O sea que mamá y papá están encerrados en Dios. So mother and father are involved in God. Por eso es que de allí puede salir lo que la mujer tiene So that's why what can come out from God can be y lo what que the nosotros women somos y have, debemos tener and como what hombres. we as men should have. Eso ya está en jeopardy, And that is already in jeopardy, in jaque. en jaque aquí. Porque ahora cualquier género es bueno Because now whatever gender is good, y te puedes casar hasta con un palo. and you can marry a stick if you want. Ayer. ¿Y eso dónde salió? Bueno, mi esposa me está diciendo una noticia que hasta ahora, bueno, nada más me dijo y se fue. So un hombre ayer pidió a la corte, peticionó casarse con su propio hijo. Sí. Yeah, so yesterday a man petitioned the court to marry his own son. So this is what we're going through now. No sabía esa noticia, pero Yeah. pero a lo que voy, mi punto es que la palabra de Dios So what's my point? My point is that the word of God nos creó y creó todo. created us and Diga conmigo, everything. la palabra tiene el poder And say with me, the word has power. de creación. The power of creation. Así que tú también So you too. lo tienes. You also have Ahora, it. déjame darte esta revelación. And let me give you this revelation. Esto es tremendo. Because this is amazing. Y lo empecé a entender cuando fui padre. So I started understanding it when I became a dad. Todo lo que sale de tu boca Everything that comes out of your mouth tiene poder. has power. Todo lo que sale de tu boca Everything tiene poder. that comes out of your mouth has power, La contains pregunta power. es cómo eso tiene poder. The question is how? Porque lo que Dios estableció en el principio por creación Because what God established in the beginning by creation está por encima de la concepción. is above conception, Rige la concepción. but it rules conception. Y todo lo que sale de ese concepto de Dios And everything that comes out of that conception of God or afectará concept tu vida. will affect your life. afectará la vida de aquellos que Dios te entrega. Or the people that God has given in your hands. Si usted se da cuenta, Dios los bendijo al hombre y a la mujer. Because pay attention, God blessed man and woman, right? Y le dijo, toda la creación es buena. And he said, everything is good. Pero
Lo que yo creé ahora para regir, para gobernar esta creación But what I just created to be able to rule over this creation es the top of the line. es lo mejor de todo, la corona. Y yo voy a darle a ellos, And I'm going to give them, para que ellos lo hagan, so that they are able to do it, todas las características que yo poseo. all the characteristics that I possess. Todos los atributos. All the attributes. Y escúcheme, esto es impresionante, hermanos. And this is incredible. Listen to this. Por eso es que el hombre en la creación That is why man in creation tiene el qué? La distinción has the distinction de qué cosa? of language. De la palabra. Porque en realidad lo que creó la creación Because what really created everything fue la que. was the word, God's word. Y Dios nos dio a nosotros And God gave us el atributo, el don, el regalo the attribute, the gift de la palabra. of the word. Por eso es que cuando tú agarras a tu hijo That is why when you take your y son tú comienzas a decirle a tu hijo que no sirve, and you tell your son that que es he's un a good for estúpido, nothing, that he's que stupid, no va a progresar, that he will never prosper, porque a ti te dijeron lo mismo, because you were told the same thing, ¿qué estás creando en él? what are you creating in your son? La mentalidad The mentality que dominará la personalidad that will rule his y personality su personalidad distorsionada and his distorted personality por la semilla because of the seed que está escuchando that he's listening, del that que he's hearing es from, designado por Dios from the como person autoridad para regirlo, designated by God to be his authority, dándole ese poder, ese atributo, giving you that attribute, de that Dios, power that comes lo from God, conviertes and you turn it en lo que tú in dices, what you say. pero eso no es lo que Dios realmente quiere. But that is not what God really wants for your son. ¿Está conmigo? Ok. Diga conmigo, la palabra So say with me, the word tiene vida has life en sí misma. in itself. The word has life in itself. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Escúcheme, por favor. Tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje. And one thing we need to understand, we need to change our language, the words we speak. La pregunta es ¿por qué, pastor? And the question is why, pastor? Porque la palabra que tienes Because the word that you have, es la maravilla que Dios te ha dado it's the wonder that God has given you para que establezcas en tu familia, to establish para que establezcas en tu in your vida family, lo your que life, Dios what habla. he has spoken. Escuche una vez más, lo que Dios What he has spoken, habla. God has spoken. Dios habla, God speaks, yo lo creo, I believe it, yo hablo. I speak the same Voy a thing. repetirlo. So again, Dios habla, God speaks, yo lo creo, I believe it, yo hablo. and I speak the Lo same repito thing. de nuevo. Dios habla, God speaks, yo lo creo, I believe it, yo hablo. and I speak Y it. escúchame, And listen, cuando Dios habla, When God speaks, lo que Él habla what he speaks, ya tiene vida en sí it misma. has life in itself already. Es una semilla It is a seed que está esperando el terreno that's waiting for that para el cual soil, fue enviado. a soil that where it has been Y cuando sent to. nosotros creemos la palabra, And when we believe the word, es sencillamente el terreno que ha tomado ahora posesión de we esa are now semilla the soil that just embraced that seed, para que esa semilla produzca so that seed can produce para lo que fue enviado. that what it was sent for. Por lo tanto, cuando yo la riego con fe, So when I cuando yo creo lo que Dios me dice, when I put faith in it, yo comienzo when I a believe it, experimentar I start experiencing lo que nunca antes había experimentado. what I never felt before. Escúchame, por favor, porque el mundo no te va a poder dar lo que Dios tiene para ti. Because the world cannot give you what God El has for you. mundo quiere parecerse The world wants to be like y Él God. quiere darte, entre comillas, la felicidad que Él tiene. And the world is para offering ti. you happiness. Pero esa no es la realidad de la vida de los hijos de Dios. But the children of God should not Ni de live that cualquier ser reality. humano. Ni de cualquier ser humano. Or any other human being. Lo que Dios tiene What God has está encerrado en su palabra. is in His Word. Everything is contained in His Word. Lo que Dios tiene What God has está encerrado en su is palabra. contained in His Word.
Y eso es lo que Dios quiere que tú tengas. And that is what He wants you to have. Cuando oímos más lo del mundo But when we hear more what the world says que lo de Dios, than what God says, sencillamente tú estás abrazando you are la embracing dimensión de vida que ellos quieren que tú tengas the dimension of life that the world wants you y to no have. estás obteniendo la vida de poder que Dios quiere que tú But tengas you're not accessing the life of power that God wants for a you través de la palabra. through His word. Por eso tus palabras ahora cambian. That's why your words are now changing. ¿Cómo te va? How are you doing? Ahí, como la No, no. pandemia me lleva. Like the pandemic wants me to.